una entrevista para que ustedes lo conozcan y para que él nos cuente algunas cosas y le vamos a preguntar otras también. Muy buenos días, César, ¿estás al aire? Hola, sí, estoy al aire, buen día. ¿Cómo Buen día, estás? Juana, es un gusto comunicarme con vos. Sos una pionera en los medios de comunicación radial en la joven ciudad de La Punta, y bueno, también a todos los vecinos que te escuchan y hasta donde tiene alcance, porque tengo entendido que por internet sale al mundo la radio. Exacto, exacto, salimos al mundo, estamos en el Qué mundo. bárbaro, qué Todos bárbaro, qué estamos. bueno. Sí, sí, todos estamos en el mundo. César, yo te acabo de presentar la escuela, pero yo quiero que me hagas una aclaración, porque desde que yo era chiquita, la escuela científica, la gente le tenía así un poco de aprehensión, porque decía, son espiritistas, hablan con los espíritus. A mí me gustaría que nos aclararas un poco primero quiero hablar de muchas cosas con vos. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a hablar de todo un poco. Sí, así que esperamos estar seguramente a la altura de la circunstancia para que graficar un concepto sí, para que nuestros vecinos les quede claro. perfecto. Me dijiste en principio que Sí, que en la escuela decíamos que éramos espiritistas. sí, Bueno, mira, yo me tengo que remontar a los comienzos de la escuela. Voy a tratar de graficarte una breve historia de la fundación de la escuela y el motivo y su propósito. sí, En principio tenemos que decir que la escuela se crea en la República Argentina, donde en Buenos Aires, Avenida Rivadavia, 4260, está la sede central mundial. Nosotros siempre a la doctrina, a las creencias religiosas, que han, digamos de una manera, importado, han venido de otros lugares. Esta es una filosofía espiritual que nace en Argentina y se extiende al mundo. ajá. Te aclaro, no somos espiritistas. Bien, Y hay muchos hermanos dentro de la escuela también que les costó entender esto, ajá. que yo te lo voy a intentar aclarar. Sí, sí, cómo no. Los fundadores, que fueron franceses, Eugenio Portal y Blanca Aumberton de Lambert, Sí, cuando se inscribe la escuela, se lo hace en un registro nacional de cultos. sí, Siempre fue inscripta como una religión. Y la primera denominación que tuvimos nosotros era Templo de la Redención de Jesús, María y José. ajá. Nos consideramos cristianos independientes Sí, y nos llamábamos hermanos en Cristo. sí, hasta ahí te sigo. Decimos cristianos independientes. Hoy, en la actualidad, si vos pasas por el frente de la escuela, el cartel identificatorio, en la fachada de cada escuela, vas a encontrar una frase que dice cristianos no bíblicos. Y no porque la Biblia sea un instrumento malo. Ujú. No, nosotros no tenemos ese texto sagrado Sí, para guiar los principios de enseñanza y poder difundirlos al mundo. sí, Somos cristianos porque intentamos no seguir al Maestro, que es Jesús de Nazaret, sino intentamos acompañarlo día a día. sí, sí. Decimos también, Juana, que no somos espiritistas, porque la enseñanza espiritual, la idea nueva, es una continuidad de la enseñanza espiritual que hace más de 2000 años, en una única vida humana, un espíritu de absoluta armonía, decidió adoptar la condición humana para traer este concepto de salvación espiritual, que es la redención de los espíritus. Jesús tampoco es patrimonio de la Escuela Basilio, como tampoco es patrimonio de ninguna religión. Sí, Jesús vino a traer una enseñanza distinta de la época, y como era nuevo lo que él explicaba, le llamaron la idea nueva. claro. Ya las religiones existían
antes del nacimiento de Jesús. Sí. Tal es así que Jesús nace en Judea, en una familia judía, en Nazaret, fue formado en su niñez por los preceptos, digamos, religiosos judíos. Sus padres, María de Jericó y José de Nazaret, eran judíos, pero bueno, Sí. él vino con una misión a cumplir, y los primeros cristianos seguidores de Jesús fueron los judíos cristianos. Ahí comienzan a hacer esta idea que a través de los tiempos, y más precisamente siglo después en el concilio de Nicea, se tergiversa, y con esto lo pueden, si lo googleás en internet, vas a ver lo que es el concilio de Nicea. Sí, sí, sí. Se trata de endiosar a Jesús, porque Jesús no es Dios, Jesús es un espíritu, Dios nunca fue un espíritu. Hay algo que aprendemos en la escuela, en esta tarea de bidimensional que tenemos, esa actividad mental que llamamos intuición. Sí. Los espiritistas llaman mediunidad, también llaman mediunidad mucha gente, especialistas tal vez en cuestiones o teorías espirituales. Nosotros tenemos un vocabulario institucional propio. Nosotros la actividad mental esa la llamamos intuición. Y vos habrás escuchado, Sí. qué intuición que tienen las mujeres, ¿no? Qué intuición tiene la madre. En realidad no hay sexo para la intuición. Sí. Ya sea hombre o mujer, en el concepto de la vida humana, tenemos una mente, porque es una de las tareas codificar y decodificar vibraciones espirituales, porque un espíritu sin una mente no se podría manejar en el concepto social y espiritual. César. Ojo, y no hablo mal de los espiritistas, Juanita. Sí, no, sí te entiendo perfectamente, hablo me está bien, quedando muy claro. respetamos a los espiritistas. Sí. Alan Kardec marcó con su seriedad Sí. y dejó sentadas bases científicas sobre lo que él llamaba mediunidad, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, libros que la religión predominante de Argentina Sí. no dejaba ingresar. Lo que pasa que en Los Europa argentinos que nace... querían leer sobre espiritismo se tenían que cruzar a nuestra hermana República del Uruguay a comprar los textos de Allan Kardec, porque acá no estaban autorizados. Lo que pasa, Muy- César, lo que pasa es que esto se desvirtúa, creo yo, ¿no? Cuando Sí. se empieza a difundir el tema de las hermanas Fox, ¿o no? Claro, Por- sí. Porque las hermanas Porque- Fox eran un fraude. Claro, como toda cosa, dice Claro. que en la medicina hacen un juramento hipocrático Claro. y para defender la vida. ¿Y cuántos médicos haciendo una Sí. práctica legal de la medicina Claro. tenían consultorios de aborteros clandestinos, Claro. ¿no? Claro. Y bueno, esto sucede siempre. Sí. Pero a mí con el tema del respecto a la religión me gustaría aclararte. Sí. Hay Porque otra nosotros cosa, el nos concepto denominamos de... Sí, Sí, perdón, sí. el concepto de Dios. Eso también me gustaría que me lo aclararas dentro de... Bien, muy bien. Sí, porque, o sea, viéndolo así, Jesús es un profeta, digamos. Jesús es un profeta como fue Buda, como fue... ¿O me equivoco? Bueno, ya Mahoma. vamos primero, vamos a abordar Sí. filosóficamente y científicamente el tema de Dios. Sí, Después hablamos de Jesús. perfecto. ¿Queda claro? Sí, Aquí sí. lo diferenciamos bien. Sí. En la escuela hemos aprendido a través de la ductilidad que adquiere la actividad mental Sí, a comprender que a Dios no lo podemos figurar
en nuestra imaginación como un hombre. Bien. Porque nunca Dios fue humano y tampoco Dios es un espíritu. Nosotros el tema Dios lo significamos como una gran energía creadora, sí, una energía espiritual sí, que se expande en una proyección amorosa, y esa expansión que lo rodea, nosotros para tener un concepto humano, una doctrina de entendimiento, llamamos eternidad. sí, perfecto. Hablamos del antes de la creación de los espíritus. Bien. Y Dios, podríamos decir, que tiene una armonía absoluta, inteligencia absoluta, amor absoluta y Perfecto. libertad absoluta. Perfecto. Acá hay por ahí quizás yo no quiero confrontar con ninguna religión, porque cada religión tiene una verdad, nosotros tenemos la nuestra, otros cristianos bíblicos tienen sus verdades, pero la verdad absoluta no es patrimonio de ninguna religión. Perfecto. La verdad absoluta Eso es lo que yo pienso, yo pienso. Gran Sí. energía creadora. Sí, yo pienso así. Yo pienso Entonces así nosotros mentalmente que no estamos preparados por nuestros estados espirituales, tienen tantos altibajos su vida, pensamos mal, preocupamos, actuamos mal, tenemos conductas erróneas, no estamos preparados mentalmente para interpretar. Sí. A veces nosotros hemos recibido la comprobación espiritual, que es como una gran luz que irradia, una luz pero que nos daña, una luz que abraza amorosamente, pero Dios no está acá. Es otra controversia que vamos a entrar con los que creen en la divinidad, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnipresente, de que Dios tiene la omnisciencia, que todo lo sabe, que está en todos lados y que tiene el poder absoluto. No, Dios no está en este mundo, Juanita. Si tuviera Dios en este mundo y fuera omnipresente, no tendríamos sufriendo hoy mundialmente la pandemia, no habrían desastres naturales. César, déjame hacerte una pregunta. Construye un edificio, Juana, lo hace para que lo disfrute. Si Dios hubiera creado este mundo como un gran arquitecto hacedor, y no hacería para que se destruya. La única obra de Dios, Juana, y te accedo a lo que me quieras preguntar, la única obra de Dios es la creación de los espíritus. Creados en perfectibilidad, ocupamos en algún momento esa eternidad. Muchos como nosotros nos alejamos de Dios. La caída de los espíritus. Cambiamos la vibración amorosa por una vibración inarmónica, que es lo que es el reflejo de muchas conductas humanas, que a veces vos decís, mirá cómo actúa, parece un animal, no parece un humano. No, está mal dicho. A veces los animales tienen más amor, tienen más solidaridad que un ser humano, que tiene un espíritu que coordina esa actividad humana en una vida de relación. Exacto, es lo que sería el libre albedrío. César, acá hay una de nuestras oyentes, me pone, o sea, has dado la explicación de Dios como para ser entendible, pero ella me pone, se contradice porque no seguimos a Dios, pero lo acompañamos. ¿Qué es lo que vos dijiste? No, aclaramos, Jesús no es Dios. Sí. Ni tampoco fue un enviado de Dios. Dios no tiene representantes en la tierra. Jesús pidió a Dios, mucho antes de la formación de los mundos, cumplir una tarea redentora con Jesús, María y José, que nosotros los conocemos en esa única vida humana que tuvieron. Sí. Los espíritus no tienen sexo, tampoco tienen nombre. Esta es una cultura humana que ha permitido un orden a nivel cultural, espiritual y social, bueno, que tenemos un nombre, así lo conocemos. Yo digo, ser discípulos de Jesús, si vos buscáis en el diccionario,
significa seguir al maestro. Sí. Jesús, en las aproximaciones que ha tenido en los actos espirituales de fe, Sí. no nos pide que lo sigamos. Él quiere que lo acompañemos, que no vayamos atrás, que vamos al lado de Él, ser verdaderos discípulos, y qué bueno sería ser un apóstol, poder recibir, no la antorcha olímpica, la antorcha de los saberes de Dios para iluminar muchas veces la ignorancia que tiene la humanidad toda. No me estoy contradiciendo. No, está bien. A ver, te pongo claro algo que más o menos pude haber interpretado yo, ¿sí? Dios crea los espíritus, o sea, y le da libre albedrío a los espíritus, ¿sí? Entonces es más o menos a lo que yo me acerco cuando digo, porque todo... Hay quien dice, Dios vino y el Hijo es Jesús, y otros dicen, bueno, es tal, es tal. En realidad es como que todo eso que se dice separa a los hombres, o sea, las religiones, digamos, separan a los hombres. Yo creo que, porque fíjate que en los momentos de dolor, de tristeza o de alegría, siempre decimos, ay Dios mío, o sea, que todo el mundo, sea la religión cual fuere, tiene un Dios mío, ¿no? Entonces yo digo, ¿sí?, que no puede haber 20 millones de dioses, que tiene que haber un solo Dios para todos, que cada uno tome la representación que quiera, me parece a mí, pero yo creo en el Dios, en Dios que hizo que nosotros pudiéramos ser libres pensantes y que podamos tomar nuestras propias decisiones y hacernos responsables de ellas. ¿O no? ¿O estoy alejada de lo que sería No. Digamos, el concepto del monoteísmo se acerca a la realidad espiritual. Ajá. La energía creadora es una sola. Lo que la humanidad llama Dios, esa energía creadora es una sola. Y fíjate vos que en el concilio de Nicea, que yo te mencioné, en el año 325, que cualquiera puede entrar en internet y lo busca, en ese concilio se logra establecer dogmáticamente de que Jesús era Dios porque había que darle cierta divinidad, y los que tuvieron en contra fueron muertos. La Inquisición. Los mataron. Entonces establecieron de que María había sido María Virgen. Claro. Como si fuera un pecado tener un hijo. Sí. Una mujer tener un hijo es una virtud. Claro. María de Jericó tuvo 7 hijos. Jesús fue el sexto. Si consideramos el término virgen a nivel espiritual, sí, porque fue pura, no fue un espíritu que se le dio como José y Jesús. Ellos, sin tener nada pendiente para mejorar, decidieron adoptar una condición humana para establecer los principios, las bases de lo que serían las enseñanzas de la redención espiritual. Bien. César, yo te voy a invitar en otro programa para que hablemos de reencarnación, porque ahora te voy a sacar de este tema, ¿sí? Muy bien, sí. Sí, pero te voy a invitar vamos a hablar de ese tema. Sí, perfecto. Porque es un tema que muchos preguntan y que están muy interesados con el tema de la reencarnación. Ahora, esta tarde tenés un aula virtual a las 18 horas sobre el fin del mundo. ¿Cómo acceden? Contanos, porque tengo otra pregunta que hacerte que no tiene nada que ver con religión. ¿Cómo acceden a esta aula virtual? El tema de la pandemia, donde todos los cultos tuvimos que cerrar cumpliendo los protocolos y las directivas y normativas de los gobiernos municipales, provincial y nacional. Esto a nosotros nos motivó, por alguna manera,
de las adversidades pudimos construir una posibilidad dentro de lo virtual para salir del mundo y dar a conocer las enseñanzas espirituales que transmite el maestro. Todos los lunes en Facebook, página oficial de la Escuela Científica Basilio, y así lo pueden buscar, Facebook, página oficial de la Escuela Científica Basilio, todos los lunes a las 18 horas hay un programa que se llama Aula Virtual, que también a su vez se transmite por el canal de YouTube que tiene la escuela oficial. Los días jueves se responden las preguntas, las inquietudes de aquellos que se conectan a Internet. Perfecto. Todos los días, martes y viernes, por los mismos medios de comunicación, sí, el representante mundial de la Escuela Basilio, el discípulo espiritual coordinador general, tiene su programa que se llama La Escuela Llega a tu Hogar. Ajá. Hemos tenido la virtud, la esperanza, la necesidad, la alegría, una conjunción de cosas hermosas para expresarte que tener la máxima autoridad de la escuela en tu hogar, porque hoy prende la televisión y sostenizar el programa de la escuela o desde el mismo teléfono. Perfecto. Y la conferencia de hoy es un desafío grande, sí, ¿no? Hablar del fin del mundo. Mirá qué pregunta. No voy a adelantar para que se puedan enganchar por Facebook o por YouTube y me puedan escuchar. Es una realidad pregunta, ¿eh? Una pregunta... Claro, el fin del mundo es sí, una realidad. Bueno, sí. Vamos a ver cómo... Sí. Vamos a ver cómo lo planteamos. La verdad, te voy a ver esta tarde a las 6. Ahora, bueno, contanos dale. un poco, yo sé que te duele esto que te voy a preguntar porque sí, perdiste a tu compañera de vida con el COVID y vos estuviste muy mal. ¿Cómo fue? Porque yo sé, César, que eras una persona que te cuidabas, así es como si me dijeran que a mí me da COVID cuando yo me cuido muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Contanos un poco, César, sobre todo esto que pasaste con el COVID. Mira, bueno, sí se puede. Voy a participarle en lo que pueda en la intimidad de la familia, ¿no? Sí. Tener razón, en mi familia hay muchos profesionales de la salud. Ajá. Tengo 2 sobrinos médicos, bioquímicos, psicólogos, mi señora era fonoaudióloga, mi hijo es kinesiólogo, mi nuera licenciada en bioimágenes. Sí, sí. Entonces los cuidados siempre estuvieron presentes en mi casa. Y más fundamentalmente, porque mi señora era una persona de riesgo, tenía asma, tenía insuficiencia renal, tenía artritis reumatoidea, ella era inmunodepresora. Entonces sabíamos por esas mismas cosas que los cuidados eran extremos. Yo iba muy poco, en realidad lo único que a la panadería cada 15 días y cada 10 días a la verdulería. Lo demás una sola vez al mes en el súper, que lo hacía mi hijo. Y con todos los cuidados, no sé en qué momento puede ser, porque siempre con el barbijo salía, por eso extremen las medidas, y yo comencé con no habíamos vacunado con mi señora el 9 de abril, y el 16 de abril empecé con los síntomas. Yo había estado en un parque detrás de mi casa, no tuvo tiempo. Estaba podando, terminé tarde, me bañé, pensé que en la noche empecé con tos, fiebre, y pensé que había sido el baño. Sí. Y bueno, decidí hisoparme, lamentablemente, acá en la punta el fin de semana no hisopaban, tuve que ir a la ciudad capital. Les pedí por favor, que mi señora era inmunodepresora de riesgo, que yo tenía síntomas, que me hicieran el PCR y el rápido. Sí, sí.
me dijeron que los fines de semana no lo hacían, que tenía que volver el lunes. Yo fui un domingo agarrándome, Sí. No podía manejar prácticamente. Ujú. Y bueno, el día lunes nunca pudo ser porque tuve 5 días en cama sin levantarme, Ujú. 10 días terribles, bajé 12 kilos, 14 días sin comer y todos los síntomas que te puedas imaginar, todos. Todos. Ella decidió por voluntad propia quedarse, tratando con su barbijo de lejos, estaba en otra pieza, bueno, pero al 8º día de yo estar enfermo, ella empezó con los síntomas. Sí. Mis hijos la quisieron llevar, no, pero quiso que no me quería dejar porque yo estaba muy mal, pero... Perdón, ¿te Bueno. duele, César? Perdóname por la pregunta que te hice. No quiero que continúes porque no te está haciendo bien. Ha sido muy pronto y yo he sido muy impertinente preguntándote esto. ¿Sí? Bueno, lo he transmitido con tranquilidad porque he tratado de bañarme de comprensión, que son las virtudes del alma que uno Sí. tiene que saber empezar a generar. Sí, Es difícil ser empático, es difícil ser resiliente, pero en condición humana como estamos, lo podemos lograr si hay mucha voluntad. perfecto. Esta pregunta, un tiempo atrás, no se hubiera podido contestar. No, por eso dejé pasar un tiempo para tener una entrevista con vos, porque lamentablemente tenía que caer en esto, porque también hay mucha gente que cree que esto es un resfriito así nomás y eso no es para todos. Así entonces el hecho de saber lo que se pasa y dónde se puede terminar es importante para los anti-COVID, ¿no? Sí, 3 familiares más fallecieron, nosotros decimos dejaron la condición humana, Sí. fallecieron por COVID. Con mi señora 4 de Sí. mi familia dejaron la condición humana por COVID. Dios, Sí, qué bárbaros. tíos, Bueno. tías. Qué Bueno, bárbaro. Y conozco familias que se fueron 2 o 3, pero de la misma familia del grupo, tenés el caso de Lía Mercedes, el médico y la médica y el kinesiólogo. Sí. Bueno, Murieron los 2 padres y le quedó la nena de 8 o 9 sí. años. Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema al que te invito a que charlemos en la próxima, que es la reencarnación. O sea, Bueno, a los grupos que venimos y cómo nos vamos, ¿no? bueno, listo, gracias por darme la oportunidad de que los vecinos, los hermanos de la punta, Sí. lo que hemos visto, cómo esto crece día a día, Sí. la primera ciudad del siglo XXI, para que sepa el mundo, ¿no? Sí. En el siglo XXI fuimos la primera ciudad, ya no se fundan ciudades. No. He escuchado una noticia en el mundo. Esto fue inédito en San Luis, Argentina, para el mundo. ¿Será Bueno, que no hay soñadores? gracias ya? a vos, Juanita, me ha dado la oportunidad Sí. de que algo de la enseñanza que nos transmite el maestro, todos puedan acceder a través de este medio. Bien. Muchas gracias. No, gracias Un a vos, abrazo. César. Y yo te prometo que vamos a estar charlando sobre este tema que les apasiona a muchas personas y muchas personas, viste, que tocan a veces de oído porque ni siquiera se prestan un segundo para escuchar y a veces abre mentes, corazones y sobre todo los espíritus, ¿sí? Juanita, estamos hablando con los espíritus, yo y vos, Sí, porque sí. vos sos un espíritu y yo también soy un espíritu. Sí. Somos espíritus humanos. Hablamos con los espíritus, vos también, todas las religiones hablan con los espíritus. Total. Después vamos a profundizar más sobre eso. Sí, cómo no. Seguro. Claro que sí. Bueno, un abrazo. Igualmente, Gracias virtual, a la pero audiencia, a abrazo toda así. la audiencia, un abrazo grande. A los vecinos de la punta, gracias. Gracias a vos, César. Gracias a vos. Bueno, qué lindo, qué